Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Realmente me da gusto estar aquí con ustedes. Soy Víctor Espinosa, trabajo en Vancouver Island Health Authority, vivo y trabajo en los territorios de las naciones Squamish y Chauncey, aquí en Canadá. Hoy, dentro de la RECAT Hispano 2023, les quiero presentar un módulo externo llamado Gráficas Avanzadas, que sirve para generar dashboards o tableros, en español probablemente, con gráficas y tablas. Este es un módulo externo que produce dashboards o páginas con gráficas y tablas que se incluyen en cualquier proyecto de RedCap utilizando datos incluidos en cualquier reporte. Esto realmente es una motivación personal importante para aumentar la capacidad de RedCap, porque yo estoy convencido de que ningún proyecto se recolecta o se registran datos por divertirse o por pasar el tiempo. Realmente lo que hay detrás de todo esto es un proceso donde lo que queremos es recolectar datos para conocer más acerca de un proceso, para conocer más acerca de un fenómeno o de una situación de nuestros pacientes. Entonces, el proceso inicia así con diseñar un proyecto de qué preguntas queremos hacer, cuándo, cómo, o un proyecto de investigación es lo mismo. Se capturan los datos y cuando ya se tienen, se analizan. Entonces, un dashboard o tablero de este tipo es útil para la investigación en el sentido de que da una visualización de tendencias, de elementos, de diferencias, no incluye ningún elemento de análisis o inferencia estadística, pero es de todos modos muy útil, digamos, para detectar eventos adversos o, como decía, el progreso de la captura de datos, cómo se están comportando, trabajos iniciales exploratorios, también para proyectos de calidad de datos con los mismos fines, pero también para presentar de una manera gráfica, esquemática, atractiva, divertida o fácil de asimilar para personas involucradas en la toma de decisiones, para los que están analizando qué contraste hay, y también se puede utilizar en otros proyectos como administración de servicios de salud para conocer cargas de trabajo, número de pacientes, ciertas características de estos pacientes, el progreso, el estatus, etcétera. Entonces, esto es, digamos, la motivación que existe detrás de todo esto. Eh, Voy a hablar y combinar entre ciertos detalles de lo que un dashboard tiene aquí, pero también el por qué está, ¿no? Y va a ser relativamente rápido de cubrir esto. Lo primero es que en este caso hay que recordar que cualquier dashboard o tablero que aquí se construye está enlazado, vinculado a un reporte. La información que puede desplegar el dashboard es la misma que está considerada en un reporte. Igual que los reportes, los datos se actualizan inmediatamente. Se puede hacer, y parecido a una lista de los reportes, una pantalla o una página donde está toda la lista de los dashboards. Ahí se pueden ver, se pueden editar o se pueden eliminar de la lista. No requiere de conocer ningún elemento de programación. Basta estar seleccionando una serie de botones cuando así se desea para personalizar o escribir algún texto, como por ejemplo para títulos. Cualquier tipo de gráfica o tabla puede ser incluido en un reporte, siempre y cuando los datos que están contenidos en el reporte se presten a ello. El módulo es suficientemente inteligente para discriminar y presentar los tipos de gráficas que son aplicables a los datos del reporte. Pueden visualizar esto, dashboard, como una matriz. Pueden agregar un renglón y en cada renglón agregar una gráfica y luego otra u otra, si es que así se desea, y se pueden ir agregando renglones para el mismo fin. Para cada gráfica o tabla que se agrega, mientras se está editando, hay la opción de hacer una vista previa para ver cómo ve y poder hacer algunos ajustes adicionales. Existe la posibilidad de crear un enlace o link público para que este dashboard sea visible
no solo para los usuarios del proyecto, sino para cualquier otra persona. No necesitarían entonces tener una cuenta de RedCap o ingresar a RedCap. Esto es de ayuda para extender los resultados y compartirlos con ejecutivos, directivos, tomadores de decisiones o algunos, en su caso, pacientes o población. Tengan en cuenta que hay que cuidar aspectos de privacidad. El dashboard contendrá no datos exactos, pero sí hay que de todos modos considerar estos elementos de privacidad. Se pueden presentar una serie de diferentes tipos de gráficas. Y esto es porque pues, cada proyecto o cada usuario puede tener necesidades distintas, quiere destacar elementos diferentes, quiere, por decirlo así, hacer hablar los datos de diferentes maneras. Entonces tenemos pues, las usuales, pero están incluidos, gráficas de barras, gráficas de pie, gráficas de barras pero apiladas o agrupadas. Y mostraré algunos ejemplos en un momento. Gráficas para encuestas que usan escala Likert o gráficas en el plano conocidas como scatter plots, mapas geográficos, gráficas de redes entre los que están en la lista. Y las tablas que pueden presentar son aquellas que pueden mostrar totales y o porcentajes ambos de una o dos variables, lo cual en el segundo caso da lugar a tablas cruzadas. Los elementos gráficos que se pueden controlar, y aquí estoy mostrando la lista, es básicamente por la necesidad o la conveniencia de que el usuario pueda personalizar más, puede escoger diferentes elementos. En algunos casos es útil, lo hemos estado usando así, en donde necesitamos el título de la gráfica, podemos mantener o remover categorías porque luego pueden ser muchas y muchas no están utilizadas, o queremos de hecho mostrar algunas que están vacías. Podemos presentar o no una categoría para las que no aplican o las que no se respondieron. Podemos modificar tamaños de títulos, de letras, de etiquetas, orientación, buscar dónde ubicarse un poquito más, controlar y manejar los colores de las barras por diferentes razones o interés o gustos o resaltar o hacerlo más cromático, etc. Las barras en las gráficas de barras pueden ser referidas al simple asunto de conteo, cuántos en cada categoría, pero también se pueden referir a otra variable. Y si es así, se refiere a otra variable en donde es un cálculo numérico que nos demuestra, por ejemplo, la suma, en el caso, por ejemplo, de costos totales o de subvenciones otorgadas, la media, por ejemplo, la media de edad, la media de altura o alguna otra situación, o mínimos y máximos. También puede escogerse la forma y tamaño de los puntos en las gráficas bidimensionales. Se puede jugar un poco con los mapas para acercarlos, reubicarlos, acercarlos, alejarlos. Y también se pueden en esos mapas agrupar los datos. Para las tablas se pueden presentar los totales o porcentajes. En las tablas cruzadas también se pueden presentar estos totales por renglón y por columna. Asimismo, en esas tablas cruzadas, el porcentaje se puede referir al porcentaje dentro del renglón, dentro de la columna o de toda la tabla en general. Y bueno, con esto brinquemos a un ejemplo que es más ilustrativo que 1000 palabras. Aquí les presento la pantalla. Esta es la pantalla o la página que me refiero. Aquí están listados los diferentes dashboards que he preparado para esta presentación. Entonces, quisiera mostrarlo. Primero son toda la lista de los dashboards, su nombre, el proyecto, el reporte, perdón, que está referido, si hay un enlace público o no, y las acciones de verlo, editarlo y borrarlo. Para ilustrarlo, vamos a verlos y al final haré una rápida demostración de qué tan fácil puede hacerse. Bueno, entonces voy a mostrar el primero. Es simplemente gráficas de barras. En este caso estoy mostrando casi por omisión las opciones que hay. En género se muestran incluyendo una categoría que no se fue escogida y los que no contestaron. En este otro es la edad por ciudad. Aquí es diferentes variantes. Primero, se muestran ciudades de nuestra área de circunscripción
pero solo para aquellos que hubieron datos. Y la altura está dado por la edad promedio. Así, por ejemplo, le diríamos que para la población de Campbell River, la edad promedio es de 48 años, y así. Déjeme indicar que todos estos datos son realistas, pero no reales. Es la conjunción de varios proyectos donde se alteró la información y que sirven para ejemplificar diferentes tipos, casi todos, de las gráficas que se pueden hacer. Veamos el siguiente, el de pacientes por ciudad. En este se presenta información parecida, pero en este caso es el número de pacientes por ciudad, cuántos hay, y en lugar de una barra, gráfica de barras, en un pie monocromático. También se puede presentar así. El siguiente son diferentes gráficas y la muestro en un enlace público. Aquí, como ven, es una página o una pantalla en limpio con los datos, no tiene que estar dentro de RedCap para verla. Otra pie con diferentes colores. Y en esto tenemos una gráfica scatterplot en el plano con diamantes en un determinado color. Por otro lado, aquí abajo tenemos la representación de escalas Likert, donde los casos favorables están en verde, neutro en amarillo y naranjo rojo desfavorables. Y aquí están las categorías. De aquí rápidamente se puede distinguir los casos que son más favorables que otros, por ejemplo. Y una gráfica más, esta es una gráfica de barras, pero ahora agrupada. Estas son las diferentes regiones o circunscripciones de nuestra provincia y el número de casos, en este caso un proceso de cirugía, cuántos están en lista de espera, cuántos están ya en espera de fecha de cirugía, después de cirugía y los que han sido dados de alta. Aquí rápidamente vemos una representación fácil de ver cuál es esta autoridad la que tiene más casos. Por ejemplo, cuántos hay, que es un número alto de lista de espera, etc. El siguiente caso se refiere a transferencias hospitalarias. Aquí podemos representar rápidamente para tener una idea, es un mapa y hay formas de agregar para cada caso las coordenadas geográficas y este módulo externo identifica cuando son z de longitud o latitud, hay una pequeña regla, y aquí nos muestra el número de casos. El tamaño del círculo indica mayor número de casos. Y aquí representamos cuáles son los hospitales de origen en esa transferencia. Bueno, esto es lo que quería presentarles aquí. Vamos al siguiente ejemplo. La edad al momento de referencia. Lo que veremos aquí es simplemente una variante interesante donde es una gráfica en el plano o scatterplot, donde lo que tenemos es la fecha de nacimiento y la edad al momento de referencia. Hay evidentemente una tendencia clara por las variables escogidas, pero es para representar de una manera visible o esquemática esta relación. Y en el último quisiera presentarles algunos ejemplos de tablas que se pueden construir. Empieza con uno simple, pero que es significativo, representativo de lo que se puede hacer. Tengo aquí otra vez el conteo de todos los casos del género, pero incluyo los que no contestaron y los que son otros. En muchos casos me interesa y entonces resumo a solamente aquellos que tengo respuestas, excluyo los que no contestaron, pongo la frecuencia, pero también incluyo el porcentaje respecto al total. Entonces eso puedo manejar. Un caso interesante y bastante útil también es representar una tabla asociando a una gráfica que representan los mismos datos. Entonces, aquí tengo la separación por regiones y el estatus del procedimiento que ya había mencionado antes. Tengo el detalle de cada uno de los casos, pero aquí lo tengo de forma esquemática. Ahora lo estoy haciendo con gráficas apiladas y representa más o menos la misma situación, pero me permite asociar y vincular la representación gráfica y los números exactos. Bueno, eso sería en cuanto a ejemplos que tenía preparados o tengo preparados para ustedes.
Ahora lo que quisiera es mostrarles rápidamente cómo se puede hacer un dashboard. Para eso voy a seleccionar rápidamente un reporte, el mismo que he estado utilizando. Puedo utilizar cualquier reporte que haya yo creado en RedCap. Aquí está, tiene una serie de variables y la cantidad o el número de gráficas que puedo generar depende del tipo de estos gráficos que tengo. Bajo aquí y después de reportes, en la opción de módulos externos, tengo esta opción visible que solamente es visible cuando tengo el reporte abierto de un nuevo dashboard. Al oprimirlo, puedo empezar a generar. Puedo escoger un título, en este caso demo. No lo voy a hacer público, pero aquí está el botoncito así de fácil hacerlo público. Voy a agregar un renglón y mi primer gráfica. De aquí voy a seleccionar el tipo de gráfica que quiero, de todos los que puedo aplicar a el tipo de campos que tengo en este reporte que seleccioné. Voy a escoger gráfica de barras muy rápidamente, el único instrumento que tengo en el reporte. Voy a dejar esto, voy a omitir algunas cosas, pero quiero una gráfica de barras. Vamos a escoger, por ejemplo, en el status, y quiero quitar los que no contestaron y quitar las categorías que no han sido utilizadas en algunas veces. Y la altura del campo, lo que quiero, puedo referir varias variables que tengo disponibles, pero les voy a hacer el simple conteo. Lo puedo tener en vista previa y aquí lo tengo rápidamente. Si quiero, puedo ajustar algunos casos, por ejemplo, para hacer más visible las categorías de las barras, simplemente tengo que hacer esta rotación y me queda así. Puedo aumentar el tamaño de estas categorías para verlas un poquito mejor y ya está. Bueno, voy a agregar otro renglón abajo, otra gráfica y, por ejemplo, voy a seleccionar la correspondiente tabla para esos mismos datos. Selecciono mi instrumento, que es el único que tengo en este momento. Es un resumen, la variable que quiero es precisamente el mismo status, y puedo hacer lo mismo, eliminar las categorías no utilizadas, las no respuestas y las categorías no utilizadas. Y otra vez quiero el conteo. Puedo ver, y aquí lo tengo. Y así, obviamente hay muchas opciones, muchas variantes, pero puedo jugar con ellas y como ven, es simplemente escoger opciones y todo. Lo guardo, lo puedo ver y aquí está. Las dos, una gráfica y una tabla, los dos elementos que creé. Bueno, me parece que esto sería esto en cuanto al ejemplo que tengo preparado. Permítanme regresar a la presentación de momento y solamente algunas observaciones finales. No se consideran, o el scatter, perdón, el dashboard no considera filtros en vivo o live filters que puedan ustedes definir en un reporte. Las gráficas, y esto es natural, las gráficas o eventos para formas repetibles, para esos campos, no se pueden combinar con formas no repetibles, porque pues realmente no sabría cómo vincularlos. Esto lo ven muy fácil cuando lo que puedan hacer es combinar información para un dashboard para aquellos datos que están en el mismo renglón dentro del reporte. Esta versión que están viendo estará disponible a partir del próximo mes de julio, con las características que les mostré y donde vendrá la documentación, lo podrán encontrar en el repositorio de módulos externos. Y en nuevas versiones agregaremos más tipos de gráficas para tener un poco más de flexibilidad. Eso es todo por hoy. Les agradezco mucho. La verdad es que es algo que hemos seguido esto por algún tiempo con mucho interés y estamos teniendo una muy buena respuesta con nuestros usuarios y estamos tratando de hacerlo lo más fácil y flexible posible. Ahí está mi correo electrónico por si quieren hacer alguna consulta o comentario directamente. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes.